Algunos de los temas que entraban, si ustedes ven la bibliografía y la temática que tenían para el examen de residencia 2022, de salud pública, algunas cuestiones que tenían ahí eran, por ejemplo, el derecho a la salud, la legislación, procesos de salud, enfermedad, atención, diferentes definiciones de salud, mirada integral de la salud, salud colectiva, niveles de prevención. Son varios temas que tienen acá. Así que bueno, a no desesperar, vamos a ir trabajando día a poquito algunos de ellos. Y me gustaría empezar por el concepto de salud. ¿Alguien se anima a abrir el micrófono y decirme qué entienden por salud? ¿Se acuerdan alguna definición? La que les parezca. ¿O qué les hace sentir la palabra salud a alguno de ustedes? Es el bienestar del sujeto a nivel biofísico y social. Buenísimo. ¿Quién Ok. más? ¿Alguien más? ¿Conoce alguna otra definición? Sí, profe, está la de la OMS, o sea, la que teníamos antes como completo bienestar biopsicosocial, digamos, claramente, o sea, es imposible el completo bienestar biopsicosocial. Yo lo diría más como un proceso o como un equilibrio entre salud y enfermedad, no algo tan determinante como el completo. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Bueno, acá las compañeras traen la definición de la OMS. Quiero decirles que, bueno, hay coexistencia de definiciones de salud, de formas de entender la salud y de pensar la salud. Cada una de estas definiciones coexiste en el día de hoy y nos hace de alguna manera dar cierta luz o cierta manera de pensar nuestras acciones también, porque se supone que cada uno de nosotros trabaja para la salud. De acuerdo a cómo vamos a pensar esa salud, es como vamos a organizar nuestras prácticas también. Allá por principios del siglo XX se empieza a pensar el concepto de salud desde específicamente la ausencia de enfermedad. O sea, estar sano es no estar enfermo. Y la enfermedad se empieza a pensar como un enemigo externo, ¿no? Es la época en la que se empieza a descubrir la microbiología, ciertos patógenos, entonces todo pasaba por no estar enfermo y sobre todo de algún agente, ¿no? Alguna nox. Hacia mediados del siglo XX, posguerra, la Organización Mundial de la Salud trae la definición que dicen las chicas, ¿no? Completo estado de bienestar biopsíquico y social y no solo la ausencia de enfermedad. Acá hay dos cosas. Una, como decía la compañera, no sé si era Pilar la que hablaba porque no la estoy viendo, que lo de completo es casi imposible, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar en sí mismos, en momentos en los que están completos, en un estado de bienestar biopsíquico y social, podrían decirse que son segundos en la vida. Esto es casi imposible. Pero hay algo más llamativo acá con esta definición, es que incluye la anterior. También separa desde la enfermedad. Estar sano es estar completamente bien, biopsíquico y socialmente, y a su vez no estar enfermo, solo que la enfermedad sigue teniendo un centro ahí en cómo miramos la salud. Y aquí se viene otras grandes definiciones de salud, que son las que de alguna manera le dan marco a la medicina social. La medicina social, de alguna manera, comienza y siempre estuvo
en el siglo pasado presente, desde distintos lugares, por supuesto, y va de alguna manera paralelamente tratando de ser contrahegemónica a la visión justamente mundial, que es la biomédica, la de la ausencia de enfermedad. Yo les traje dos definiciones. Una es específicamente la que les ponen como bibliografía obligatoria, les ponen un texto de Florial Ferrara en el examen, para el examen de residencias. Florial Ferrara dice que la salud es la lucha para resolver un conflicto antagónico que quiere impedir alcanzar el ideal vital para vivir en la construcción de nuestra felicidad. Es una definición que parece difícil, y a mí me gusta mucho más hablar de la que, leyendo a Florial, habla o dice Débora Ferrandini. Yo no sé si todos la conocen, además de darle nombre a nuestro anfiteatro, a uno de nuestros anfiteatros en medicina. Débora era médica generalista, fue una sanitarista rosarina que llegó a viceministra de Salud de Santa Fe, directora de la carrera de Medicina General y bueno, una persona muy reconocida en la salud pública de Rosario. Ella decía que la salud es la capacidad de lucha individual y social contra las condiciones que limitan la vida. Es la definición que por lo menos a mí y a muchos más nos gusta, porque habla de la salud como la capacidad de luchar, pero no solamente individual, sino también socialmente, contra todo lo que nos hace no vivir, ¿no es cierto? Ya abre mucho más a la idea de enfermedad como agente, como noxa, como virus, como bacteria, ¿no? De acuerdo a cómo pensemos la enfermedad, nosotros vamos a estar, como yo le decía anteriormente, organizando nuestras prácticas médicas, ¿no? Si nosotros pensamos que la enfermedad proviene de un agente, vamos a pensar que los problemas son unicausales. O sea, el COVID, trayendo como ejemplo el COVID, es producto de un virus, ¿no? Por otra parte, también, si hablamos desde el concepto de estado de bienestar, vamos a decir que hay múltiples factores, ¿no? Porque es biopsíquico y social. Entonces, una persona se enferma de COVID por un virus, pero también se enferma porque vive en una ciudad en donde hay muchas personas eh, y por ejemplo, tiene que usar un medio de transporte y no se cuida, ¿sí? Sobre todo tiene un riesgo por no usar bien el barbijo. Yo podría decir que se enfermó de COVID por todo eso. Si pensamos a la salud desde la perspectiva de la medicina social, tenemos que hablar de cierta determinación social de la salud. Y aquí entra otra de las categorías que ustedes tienen para repasar para el examen y que más allá del examen debería ser bandera de nuestra práctica como médicos. La voy a explicar un poquito, la voy a intentar explicar un poquito con este cuadro y vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Pensar la salud unicausalmente es casi pensar que necesitamos organizar para combatir un germen un ejército de soldados, ¿no? Esto se vio mucho con el COVID, cuando recuerden, durante los años más álgidos de la pandemia, nos decían a quienes trabajábamos en salud que éramos los nuevos soldados para combatir la pandemia. La organización de trabajo era muy de estrategias duras, programáticas, ¿no? Como para poner un ejemplo, pero hay muchos ejemplos de esto. Las campañas, por ejemplo, la campaña contra, todo tiene que ver, hay una cuestión mecánica, son cuestiones sin historia. Si bien comienzan hacia finales del siglo XIX, primeras décadas del XX, persisten en la actualidad estas maneras de pensar la salud y son muy, muy comunes, ¿sí? Porque es más, tan comunes que si uno analiza la práctica que tengan ustedes como estudiantes o las nuestras, están coladas todo el tiempo, ¿sí?
Tenés neumonía, toma antibióticos. Tenés un resfrío, bueno, tenés que tomar esto. Es muy biológica y muy cerrada a cierta manera de pensar la salud, ¿sí? Por otra parte, está la epidemiología de los factores de riesgo, la multicausal, la que tiene que ver con una noción de salud, como les decía antes, eh, del bienestar biopsíquico y social. Acá, esta manera de pensar los problemas de salud habla de cierta probabilidad de enfermarse, ¿no? Y es interesante también porque coexiste mucho en nuestros días, que pone o que empieza a incorporar la noción de probabilidad de enfermarse de acuerdo a si la persona hace bien o no determinadas recomendaciones, ¿no? Aquí aparecen los modelos de prevención que después vamos a trabajar y empieza a tomar fuerza un concepto que es el de los estilos de vida, ¿no? Suponiendo que la persona elige cómo vivir, ¿no? Esto está colado también totalmente en nuestras prácticas cuando recomendamos, por ejemplo, que una persona deje de fumar, que coma menos grasas saturadas, que coma frutas, verduras, que una mamá le dé determinada forma de comer y hasta hay una mirada con cierta culpabilización a quien se enferma. ¿Lo escucharon a esto en algún momento? ¿Lo vieron? ¿Escucharon hablar de recomendar ciertas cuestiones y de que si no lo hace es como que la persona, por ejemplo, voy a decir algo muy extremo, ¿no? Las personas obesas son obesas porque comen mucho, ¿no? Y no pueden y no eligen cuidarse. Eh, Después, bueno, cierro la presentación y charlamos mejor, pero viene por ahí la cuestión de estilos de vida. Para estar sano, no sé si alguna vez escucharon la canción de Sabina Pastillas la que dice pastillas para no soñar. Un poco es esto. Se recomienda tomar 2 litros de agua, comer verduras, comer frutas, comer pocas grasas saturadas, salir a caminar tanta cantidad de horas por día, en lo posible tener una única pareja sexual y si es posible cuidarse con condones y por ejemplo, dormir 8 horas por día. Eso sería lo que se recomienda para estar sano. Y si vos no haces eso, tenés como cierta culpa por enfermarte y tenés más riesgo. Pero bueno, esto también es interesante a deconstruir porque no se trata más que de una probabilidad. No porque yo, por ejemplo, eh, coma tanta cantidad de grasas por día y fume, me voy a morir de un infarto. Lo que significa es que comparativamente y poblacionalmente, entre cierta cantidad de personas, hay una probabilidad mayor, pero no significa que yo me voy a morir de eso, ¿sí? Eso es interesante de que lo pensemos así. Es una probabilidad aumentada. Ahora bien, cuando hablamos desde la salud como una capacidad de lucha, hablamos de la construcción social de lo que es estar enfermo y lo que es estar sano, y de poder incluir la complejidad en pensar los procesos, hablamos de una determinación social de la salud, ¿sí? Y acá hablamos de historia y de la historia también social de la enfermedad. ¿Por qué se produce la pandemia COVID? ¿Por un virus? Porque la gente no se cuidó bien y se amontonó en conglomerados urbanos y encima no usaba barbijo. O hay una historia que habla más allá, que habla, por ejemplo, de la globalización, que habla de la sociedad moderna y sus modos de reproducirse en ciudades en donde hay conglomerados urbanos con distancias enormes al campo y es muy difícil instalarse fuera de la urbanización. Por ejemplo, el traslado de personas entre países. Bueno, podríamos así hablar muchísimo de cómo pensamos los problemas, ¿no? Y el abordaje
cuando pensamos desde la complejidad, ya deja de ser causa-efecto. Es decir, le damos un medicamento y se termina el problema. Ahora lo vamos a seguir ampliando. La palabra determinante, esto después lo pueden leer mejor, habla de circunstancias sociales y económicas desfavorables que afectan la salud a lo largo de la vida, ¿no? Las sociedades se enferman, las ciudades se enferman, la política enferma, ¿sí? Hasta nuestras casas nos puede enfermar, el acceso al agua, el modo de relacionarnos, ¿no? Todo esto son determinantes sociales de la salud. Este cuadro es una de las maneras de entender la determinación o de pensar la determinación social de la salud. Es un cuadro español y habla de que hay determinantes que son estructurales, ¿no? Y hay otros determinantes que son intermedios. Por ejemplo, algo que es estructural tiene que ver con los contextos socioeconómicos y políticos. La historia de una enfermedad no es la misma en África que en América, que en Europa, no es lo mismo en Rosario que en Capitán Bermúdez, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, no los veo por eso. Y bueno, todos estos contextos, digo, la política de cada lugar, el mercado de trabajo y demás, generan determinantes estructurales, ¿no? También son determinantes estructurales, por ejemplo, la clase social, incluso el género, la edad, la etnia, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con cierto poder. No se enferman igual las mujeres que los varones en ciertas sociedades, eso ya lo sabemos, ¿no? Eh, la clase social es como muy fácil de pensar. Si uno sale del centro de la ciudad, vamos a encontrarnos con distintas maneras de atravesar la enfermedad y también acá empieza otra cuestión que tiene que ver, digamos, con los determinantes intermedios, que son los recursos materiales, ¿no? Las condiciones de empleo, el tipo de trabajo, el tipo de vivienda, que nos permiten entender un concepto que es el de desigualdad en salud, ¿no? Toda la determinación social en el proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, de alguna manera nos lleva a pensar que hay ciertos grupos que se van a enfermar diferente, ¿no? Que van a tener desigualdades en la vida misma, ¿sí? Y es aquí importante de pensar, digamos, no es lo mismo, digamos, inequidad que desigualdad, son conceptos parecidos, solo que inequidad habla de un concepto de un valor que es la injusticia. La desigualdad refleja grupos que tienen determinaciones diferentes y que por esas determinaciones se van a enfermar distinto. Por ejemplo, en COVID, la mortalidad en ciertos países fue diferente. No fue la misma la mortalidad que tuvo Argentina que la que tuvo Perú, que por ejemplo la que estuvo Estados Unidos. Y aquí también entra otro concepto importante, que es que los servicios de salud, la accesibilidad a los servicios de salud, también puede ser generador de desigualdades. Esta es otra manera de entender la complejidad de los procesos en salud. Yo creo que todos lo deben haber visto en la carrera, pero lo podemos repasar. Esta fotito es de Pedro Luis Castellanos, quien fue un sanitarista, es un sanitarista que generó esta manera de pensar que muchos decimos el cuadrito de Castellanos, pensamos que es el autor de todo, ¿no? Porque lo vemos mucho, por lo menos en Rosario. Él, para explicar los problemas de salud desde el paradigma de la complejidad, habla de tres planos, del general, particular y singular. El plano del general es el plano de las políticas, ¿sí? Es, por ejemplo,
la política que puede haber de distribución de medicamentos, puede tener que ver con el acceso a la comida, puede tener que ver con la ley de salud mental, con la de la ley de protección de niños y niñas y adolescentes. El plano de lo particular ya habla de condiciones de vida que se comparten, de grupos que viven de una determinada manera, ¿sí? El barrio tal que tiene este acceso al agua, que tiene este acceso a servicios, en donde hay ciertas cuestiones, por ejemplo, la violencia que lo atraviesan, que tiene una hora de colectivo para llegar al centro, y podemos así seguir nombrando un montón de cuestiones. Y el plano de lo singular es el plano del individuo, en donde se juegan cuestiones genéticas, en donde se juegan cuestiones subjetivas y demás. Se dice que de arriba para abajo estos aspectos determinan el proceso, pero que también los individuos pueden condicionar los planos subsiguientes, ¿sí? Una manera de entender eh, esta otra cuestión es pensar, por ejemplo, en este barco amarrado a un muelle, ¿no? Está amarrado por una soga. Esa soga es lo que lo va a determinar. Se queda anclado ese muelle, ¿no? Ese barco al muelle, no se mueve. Pensar en condicionantes que puedan romper la soga y hacer que ese barco se libere puede ser un viento grande, puede ser que crezca el río, o puede ser que alguien vaya y corte la soga. Bueno, esos son los condicionantes. Para condicionar la salud, para condicionar los problemas de salud, primero tiene que haber un actor social que los pueda pensar, que los pueda problematizar, ¿no? Acá el concepto de problema de salud. Un problema de salud, dice Carlos Matus, que es otro pensador, sanitarista y economista chileno, es la formulación de un actor social entre una discrepancia entre una realidad constatada o simulada y una norma aceptada creada como referencia. Vilaca Méndez, otro autor brasilero, dice que es la diferencia entre lo que es y lo que debería ser para un actor social, ¿no? Yo les traje esta imagen porque es una de las imágenes más actuales de pensar que convertidos los ciudadanos en actores sociales y las ciudadanas, ¿no? Sí podemos, ¿cómo que no podemos condicionar los planos generales, ¿no? Si pensáramos en este problema, que es el acceso al aborto legal, hace años atrás, tendríamos que decir que la nación argentina y sus leyes generaron mortalidad en mujeres, determinaron la muerte individual de mujeres, pero que estas mujeres se organizaron durante muchos años y la condicionaron a nuestras leyes, ¿no? Y hoy en día el aborto es legal por la lucha, ¿no? Primero porque hubo alguien que lo problematizó, porque muchas lo problematizaron y se unieron. Así que bueno, es la idea que primero que podamos ser actores sociales en la medicina, que problematicemos cada cosa que veamos injusta y que podamos, ¿por qué no?, condicionarlas y cambiarlas, ¿sí? Después vamos a volver a todo lo que a ustedes les quede duda de lo que les voy diciendo. Y aquí se me trabó la presentación, me parece. Salgo un minutito y dejo entrar, dejo entrar. ¿Quieren aprovechar hasta acá a preguntar, ya que tengo que volver a compartir? ¿Dudas, preguntas, concepto de salud, determinación social de la salud? ¿Hasta aquí? ¿Nadie? Bueno, ¿sigo? Sí. Bueno, vamos por aquí a pensar. Ay,
Bueno, vamos a pensar ahora otro gran concepto que es la salud como derecho, ¿no? Porque bueno, un poco de lo que hablábamos era de qué entendemos por salud. Pero hay otra cuestión muy importante, es que todo lo que pensemos como salud tiene que ser pensada desde la teoría de derecho, ¿no? Mario Rovere hablaba de que el derecho a la salud es un concepto que tiene que ver mucho con equidad. Equidad como el perfeccionamiento de lo que es justo, en la atención en salud, en la distribución de los riesgos de enfermarse y morir y en la distribución de saber y poder en salud. Yo le pongo así de la filosofía a la realidad, porque bueno, ninguna de estas categorías tiene que ser para ser relatada de memoria, ¿no? Sino que esto tiene que incorporarse en nuestras prácticas. En Argentina hay algo que es bastante complejo, que es justamente la legislación que tenemos en salud. El derecho a la salud fue incorporado en la Constitución, en la última renovación allá por 1994, pero de una manera en la que asume a los ciudadanos no como sujetos de derechos, sino de alguna, hasta podría decirse que como clientes del mercado. Habla solo de acceso a la salud y habla así de una atención que tiene que ser para todos los usuarios de este sistema, ¿sí? Constitucionalmente, ninguno de nosotros debería negarse a atender a nadie, ¿no? Pero ¿qué pasa? Más allá de estar incorporada en la Constitución, las legislaciones de carácter amplio, no hay una ley de salud marco, no está regulada, no está normatizada, y eso complica sobre todo por las características que tiene nuestro sistema de salud, que ahora lo vamos a volver a ver. Algunas de las leyes que sí tenemos y que son de alguna manera, tenemos como una legislación por partes, ¿no? Tenemos la Ley Nacional de Derechos del Paciente, la Ley Nacional de Procreación, de Salud Sexual y Reproductiva, la de Protección Integral de Niños, Niños y Adolescentes, la de Identidad de Género, la de Salud Mental. Cada una de estas leyes yo sé que tuvieron una clase ustedes eh, con otra compañera. Es importante que la repasen. En todos los exámenes hay preguntas sobre leyes en salud, ¿sí? Así que no me voy a detener mucho más que en esto. Sí, voy a trabajar con ustedes otro concepto, el de atención primaria de la salud. La atención primaria de la salud nace de la filosofía justamente de pensar a la salud como derecho y la famosa frase, la salud para todos, en el año 2000 en Alma Ata, ¿no? Como ya sabemos, esto estuvo muy, muy lejos de suceder, ¿no? Pero bueno, yo les pongo las dos definiciones actuales de APS. Son definiciones de la OMS, las definiciones que ustedes tienen en la bibliografía, pero que ahora la vamos a deconstruir y trabajar. La APS es un enfoque de la salud que incluye a toda la sociedad, que tiene por objeto garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución equitativa mediante la atención centrada en las necesidades de la gente, tan pronto como sea posible a lo largo del proceso continuo que va desde la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades hasta el tratamiento, la rehabilitación, cuidados paliativos y tan próximo como sea el entorno cotidiano de las personas. En el momento en el que la declaración de Alma-Ata, digamos, en el momento en el que se piensa los sanitaristas mundiales que se reúnen en esta ciudad oriental, tenían primero pensaban y uno de los valores principales era justamente la determinación social de la salud, y tenían como cierto ideal de que para que ocurriera la salud para todos, tendría que haber otro orden mundial, ¿no? Un orden mundial que dejara de producir inequidades e injusticias. Rápidamente, esto no sucedió. En los años 80, las reformas que se dieron en el mundo, que siguieron en los años 90, al contrario, lo que hicieron mundialmente fue
de alguna manera hasta generar una APS selectiva, que nada tenía que ver con con la declaración de Alma-Ata. La APS en su momento se generaron líneas de trabajo como la lactancia materna, las inmunizaciones, que llegaran ciertos medicamentos, pero eso nada tenía que ver con lo que se pensó en Alma-Ata y con lo que se suponía también en esa época que se necesitaba para garantizar la salud, ¿no? Esto llevó a años y años de discusiones filosóficas de qué se entendía por APS. Es así que si yo le digo qué entienden ustedes para APS, seguramente va a pasar lo mismo que con el concepto de salud. ¿Alguien me puede decir hasta acá qué entendía por, si yo le digo APS, qué es lo primero que se le viene a la cabeza? ¿Alguien que me pueda decir lo que les parece, lo que entienden, o lo que entendían, o lo que vieron en la carrera? ¿Nadie? Bueno, después espero que al final de de la clase charlen un poquito, ¿eh? APS, en realidad, yo les puedo decir que no es, en función de todas las definiciones que hubo en muchísimos años. APS no es un centro de salud, esto lo habrán escuchado un montón de veces. Para nada. Los centros de salud tienen más que ver muchas veces con enfermedad que con salud, ¿sí? APS no es un primer nivel de atención aislado, ¿sí? No tiene nada que ver el primer nivel con lo que se quiere pensar de APS. Tampoco es un conjunto de programas básicos como esto, la lactancia materna para las inmunizaciones y los medicamentos esenciales para los países pobres, ¿sí? APS no es una medicina primitiva para pobres, ¿sí? Y tampoco debería tener que ver con tener o no obra social, ¿sí? Hacia 2007-2008, la Organización Mundial de la Salud, que veía que los países que pudieron organizar su sistema de salud con APS, desde la APS, no empieza, sino renueva la esperanza de decir, bueno, a ver cómo hacemos para que de alguna manera se puedan cumplir los objetivos, ¿no? Y empieza a pensar que lo que se necesita es reestructurar los sistemas de salud. Ahí surgen dos cuestiones importantes. Pensar la APS como una estrategia, ¿sí? Y a su vez, una estrategia para garantizar que los sistemas de salud trabajen como una red, ¿no? Para ello hay valores que son fundamentales a la hora de entender la APS como estrategia, principios y ejes estructurales, ¿sí? Algunos de todos tienen que ver con la accesibilidad. Esto ustedes lo habrán escuchado un montón, una accesibilidad que tiene que ser, podemos hablar de que hay barreras a la accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, la económica, por ejemplo, podemos decir que puede haber barreras geográficas, ¿sí? Una persona que tiene que viajar 6 horas hasta poder ser atendida, o que no tiene especialidades en la provincia y tiene que cambiarse, gente que viene de otros países, esas son barreras geográficas. Y hay otras que son administrativas y culturales, ¿no? Si nosotros tenemos una población que es originaria y que tiene su cultura y pretendemos que trabajar para la salud de esa población implique llevar a un profesional eh, formado en la ciudad de Rosario que probablemente no hable su idioma, lo único que va a hacer generar barreras, ¿no? También el sistema de salud puede tener barreras que son de índole administrativas, organizaciones que nada tienen que ver con las necesidades de la población. La atención integrada e integral habla de que la atención en salud tiene que tener una continuidad durante todo el proceso vital, que tiene que incluir a todas las áreas que son necesarias, desde la promoción de la salud hasta los cuidados paliativos,
y que a su vez tiene que ser coordinada entre los distintos niveles de atención y continuada en el tiempo. La persona tiene que sentir que su atención está continuada en el tiempo, ¿no? Por otra parte, tiene que haber cierto énfasis en prevención y promoción. Ahora vamos a trabajar un poquito las estrategias de prevención y promoción. Tiene que existir interdisciplina, ahora lo vamos a explicar. Tiene que estar orientada a la familia, a la comunidad, ¿no? Tiene que haber mecanismos activos de participación de la comunidad, tiene que formarse por recursos humanos adecuados, ¿no? Y tiene que haber intersectorialidad. ¿Qué decimos cuando decimos interdisciplina? Hay una autora argentina que se llama Alicia Stolkiner que pone una metáfora que a mí me gusta mucho explicarles o contarles, que es la interdisciplina como una orquesta, ¿no? En donde cada disciplina de alguna manera se corra de su ego, en donde piense que es la intervención de una manera y pueda trabajar para una melodía, para un conjunto, ¿no? En donde una intervención, como por ejemplo la música que sale de esta orquesta, tenga que ver no solo con la suma de las partes, no es lo mismo interdisciplina que multidisciplina, porque yo podría hacer, si esto fuese multidisciplina, cada instrumento tocaría su música, pero separadamente, y no generaría música, generaría ruido. En cambio, la interdisciplina tiene que ver con una melodía en conjunto de todos, ¿no? También está el concepto de transdisciplina, que de alguna manera, yo lo pongo siempre como ejemplo a los lugares en donde la construcción termina de desdibujar lo disciplinario y hay una construcción específicamente del problema en conjunto. Un ejemplo fácil tiene que ver con los dispositivos de trabajo grupales, por ejemplo, no sé si en los centros de salud lo han podido vivenciar, dispositivos de desarrollo, dispositivos de gestación, eh, no se me ocurre otro, bueno, de abordaje en intervenciones complejas. Eso tiene que ver más con transdisciplina. La línea entre interdisciplina y transdisciplina es bastante finita, no así la de multidisciplina. Con respecto a la promoción de la salud, esto también lo tienen como obligatorio en la bibliografía. Habla de la Carta Ottawa, ¿no? Como obligatoria. El concepto de promoción de la salud se trabaja mundialmente durante esos años en los que se trata de repensar la atención primaria como estrategia y la necesidad de pensar mundialmente otras maneras, ¿no? De que la APS sea algo práctico. Y aquí me detengo un minuto porque, bueno, como para que se entienda a qué se llama promoción de la salud. Promoción de la salud es de alguna manera trabajar sobre las determinaciones sociales de la salud, ¿no? Es poder proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud, para que ellos puedan de alguna manera empoderarse y trabajar sobre el control de la misma, ¿sí? Eh, la salud tiene que ser la vida cotidiana de las personas, ¿sí? Es un concepto positivo de alguna manera. Habla de que la salud es la paz, la educación, la vivienda, la alimentación y un ecosistema saludable que es exactamente el que no tenemos en Rosario, ¿no es cierto?, con la quema de las islas. Si los equipos de salud trabajáramos para promocionar la salud, tendríamos que estar trabajando con la comunidad que está pasando con nuestro ecosistema, ¿no? Yo no sé si ustedes vivenciaron algo de esto en su práctica, yo no lo hago todos los días, ¿no? Y estamos lejos de trabajar desde la promoción de la salud, ¿sí? Estamos lejos de que nuestra práctica cotidiana tenga que ver con proteger el entorno donde vivimos, de trabajar con la comunidad en el lugar en donde por ejemplo, donde arrojan los residuos domiciliarios muchas veces, eh, en los barrios, ¿no? De poder hacer algo con eso, de poder pensar el acceso al agua potable o desde dónde proviene su alimentación, ¿no? Actividades de promoción, la verdad que estamos lejos de hacer.
No porque diga que esto tiene que ser todo nuestro trabajo, pero sí digo que lo tenemos que incorporar. Les traigo otra categoría que es la de prevención, la prevención por niveles. Recuerden, promoción no tiene que ver con prevención primaria. ¿Por qué no tiene que ver? Parece que sí, que son conceptos parecidos, pero recuerden que la teoría de la prevención tiene que ver más con la teoría de riesgos. Entonces, prevención primaria tiene que ver más con que la persona no se enferme de algo, porque, por ejemplo, prevención primaria, como un ejemplo, podrían ser las vacunas, ¿sí? Podría ser la educación para la salud para que la persona eh, coma con mayor cantidad de frutas y verduras, ¿no? Prevención secundaria es la detección temprano, prevención terciaria es el acceso al tratamiento eh, oportuno, y hablamos de prevención hasta cuaternaria, que acá no está en la foto, pero que tiene que ver con la rehabilitación a tiempo. Si bien es un concepto que tiene que ver con una manera de pensar la salud, yo tampoco tengo prejuicio en decir que la prevención es una herramienta y que nuestra mirada, más allá de pensar en la determinación social de la salud, también tiene que apuntar a que si los profesionales de la salud podemos brindar herramientas, las tenemos que poner a jugar. Por ejemplo, el riesgo cardiovascular. Yo no digo que una persona se va a morir específicamente de un infarto porque tenga colesterol alto. Pero si me consulta, yo le voy a pedir un perfil lipídico y si creo que es necesario, le voy a dar estatinas. Y con eso no quiero decir que lo que lo haga morirse sea el colesterol alto. Probablemente pasen un montón de otras cuestiones para que esa persona sufra de un infarto. Pero también sucede el colesterol alto, ¿sí? Eh, Después lo retomamos, si les parece, si les queda dudas. Siguiendo con el término APS, y acá sí entro con un poquito el modelo de salud argentino, eh, me pregunto si es posible, si va a ser posible, pensar la APS como estrategia en el marco de lo que es nuestro sistema de salud, ¿no? Este Frankenstein que es nuestro sistema de salud argentino. Recordemos, no tenemos una ley marco, la Constitución habla de usuarios y no de ciudadanos con derechos, ¿sí? Recuerden que el modelo de salud argentino es un modelo injusto, que tiene muchísima heterogeneidad en todo el territorio, ¿sí? En donde coexisten muchísimas formas de acceder a la salud. Tenemos, recuerden, los subsistemas público de obras sociales y privado, en donde en el subsistema público podemos decir que tenemos coexistencia de formas de solventar la salud que pueden tener que ver con recursos municipales, nacionales y provinciales. Acá en Rosario tenemos dos subsistemas claros, que son el municipal y el provincial, con redes diferentes, con recursos diferentes, con eh, organizaciones políticas diferentes, aunque con similitudes. Mayor diferencia aún con el de las obras sociales, que desde años a esta parte están como muy desreguladas, o sea, hay muchísimas obras sociales en el país y cada una tiene una cierta cartilla obligatoria, pero muchas veces, como ya deben saber o deben haber vivenciado, el usuario tiene que pagar parte de su tratamiento de bolsillo, ¿no? Y políticamente ni hablar de una cierta regulación en torno a la atención primaria, lejos están la mayoría. Ni siquiera el PAMI, que podría ser una de las más parecidas, no llega ni a los talones de pensarse en una red en donde la estrategia de atención primaria sea lo que la organiza. Mucho menos pensar en todo lo que tenga que ver con la gente que paga directamente por su salud a través de una prepaga o de bolsillo con plata, ¿no? Es así que yo les traigo la propuesta no es mía la propuesta, por supuesto, es de un cierto grupo de sanitaristas latinoamericanos, entre ellos Oscar Fiocruz. Esto es un bonus track, ¿no? Es empezar a tal vez dejar de dar vueltas con la idea de atención primaria,
porque es casi que les diría una utopía, una cuestión muy difícil de implementar, y empezar a pensar desde todas nuestras prácticas desde el cuidado integral. Este eje acá es el que en 2007 la OMS propone con todos los valores que tiene que tener la PS, ¿no? Desde el derecho, la equidad y la solidaridad como centro, pero que después habla de justicia social, habla de intersectorial, de participación, de sostenibilidad, habla de cuidados apropiados, de organización y gestión óptimas y demás. Pero bueno, volviendo a la idea de cuidado integral o de integralidad en la salud, estos ejes son interesantes a trabajar. Siempre en cada una de las especialidades que hagan ustedes, o si no hacen carreras de especialización y van a trabajar, tienen que poder pensar la salud desde el cuidado integral, sus prácticas en salud, ¿no? Es una combinación de enfoques, un enfoque de derecho, la determinación social para explicar los problemas, una visión transgénero, ¿no? Pensando los problemas de salud con los lentes violeta, ¿no? Con la perspectiva de género, con la interculturalidad, pensando que hasta quienes cursamos una carrera universitaria tenemos una cultura bastante diferente a quien, por ejemplo, terminó solo la primaria, ¿no? Por más de vivir en la misma ciudad y hablar el mismo idioma. Tenemos que pensar a la salud con espacios determinados, el espacio territorial, la salud familiar, la salud de los trabajadores, y que, por supuesto, las estrategias tienen que ser durante todo el ciclo vital y abarcando desde la promoción hasta la rehabilitación. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Yo, con todo lo que les dije hasta ahora, solo invitar a la utopía, ¿no? A que la atención primaria y esto del cuidado integral sea lo que nos marque el camino, ¿sí? Que la determinación social de la salud sea lo que nos permita pensar nuestras prácticas cotidianas. Muchas veces, sobre todo en estos contextos, parecen utopías, pero bueno, las utopías, como dice Galeano, son lo que nos permiten cambiar. Irene, te silenciaste. Estaba diciendo que la utopía es lo que nos permite caminar y después no te escucho más. Qué raro. No, esto, ¿no? Que ahora vamos a ir a algunos ejemplos y algunas preguntitas que les traje, pero esto, que en realidad pareciera que lo que vengo diciendo, ustedes se lo pueden, como les decía, aprender de memoria, responderlo en un examen, contestar un choice, pero en realidad son conceptos que deberían ser trazadores a nuestras prácticas cotidianas, ¿no? El cómo vamos a pensar, a entender la salud nos va a marcar qué queremos hacer nosotros con nuestra práctica médica como profesionales. Si yo pienso que la salud es producto de una causa biológica solamente, o sea que es un virus y nada más, voy a quedar bastante limitada y probablemente la gente se quede con una respuesta que va a ser súper fragmentada. Entonces, bueno, es una invitación a también poder pensar su futura práctica, ¿no? Bueno, dudas, preguntas que me quieran hacer hasta ahora de los conceptos que les traje. ¿Los habían escuchado? ¿No? ¿Habían leído algo ahora para rendir, los que están por rendir? ¿Ninguna duda? A mí me parece, perdón, importante, más allá de la especialidad que vaya a rendir cada uno, cada una, que un poco es una pregunta que hago, pero están esto que decía al final, que más allá de rendir, digo, también para facilitar un poco de hacer de la práctica que tengamos como médicos, como algo que no le haga perder
la razón de la que la mayoría, o por la que la mayoría empezó a estudiar esta carrera y se recibió, y que ahora también piensa trabajar toda la vida, que es la de pensar en cómo ser alguien que ayude a que las personas tengan una mejor calidad de vida, y que si no tenemos por ahí una perspectiva un poquito más amplia, más allá de la consulta de la particularidad, como que nos vamos a frustrar un montón, como que creo que a la larga los que también la podemos pasar muy mal, además a la gente que no estamos ayudando, es nosotros en esto de la frustración constante a la hora de no entender, y esto de que hablabas vos de pensar y responsabilizar a la gente solamente como unicausal de que se haga cargo de no cuidarse, etcétera. Y que bueno, que también está bueno esto porque digo, no todos van a ser médicos generales o médicas generales, sin embargo es para todos fundamental tener esta perspectiva también en los otros niveles de atención que no son los que generalmente ocupan la mayoría de los médicos generales, que bueno, tiene que ver con los de segundo y tercer nivel, que digo, un montón de veces uno piensa APS, centros de salud, y que en realidad la APS, o sea, sería una estrategia en general que atraviesa a todos los niveles. Entonces, bueno, la pregunta mía, digo, en esta introducción es que si se puede hacer APS desde, o cómo sería hacer APS desde otros niveles. Ujú. En realidad esto es lo que decís vos. La atención primaria no es un nivel, es una red. Apunta a un trabajo en red con una serie de efectores que trabajen interconectadamente, que el centro sea garantizar derechos. Entonces, APS, yo puedo estar en un tercer nivel de atención, pero trabajando en red coordinadamente. Por ejemplo, les traigo un ejemplo de hoy que vi. Con la pandemia nos dimos cuenta que, como se llama sindemia, ¿no? Todo lo que queda después, como el vendaval que queda después de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaba con las mujeres que tenían papanicolau alterados? Nos pusimos a ver en la red, a ver, buscamos quiénes eran las mujeres de 2018 que tenían los papas alterados, particularmente la médica a la que yo reemplazo en el centro de salud que empecé a trabajar, tenía 4 mujeres que habían quedado colgadas con sus papanicolau alterados. Yo busco, encuentro a una de las chicas en la historia clínica que ese PAP no era alterado, sino que ella ya había llegado a un segundo nivel de atención y tenía un cáncer de cuello de útero, con diagnóstico en 2019. Esa chica se operó en el ECA en 2020 y al día de hoy, 2022, no tuvo otras atenciones más que por guardia en distintos efectores de la ciudad. Justamente este es un ejemplo del no trabajo en atención primaria. Si yo hubiese, nada, si funcionara como debería ser todo el tiempo, en esto de la utopía, de que funcione como estrategia, ciertos problemas de salud al menos de ninguna manera se nos pueden pasar. Entonces yo, que opero, soy ginecóloga cirujana en mayo de 2020, puedo estar trabajando desde APS, llamando al centro de salud y diciéndoles, mire, operamos a esta señora tal y tal. No, de ninguna manera se puede perder, porque ustedes, como ya deben saber, un cáncer requiere cierto seguimiento posterior y semestralmente, ¿sí? Con estudios para pensar que no haya recidivas, porque el porcentaje de recidivas es bastante importante. No puede perderse, digamos, más allá de la pandemia, pero no necesariamente soy generalista y trabajo en un primer nivel, y yo hago PS y el ginecólogo no. Si el ginecólogo trabaja en red conmigo, está haciendo parte de la estrategia de atención primaria. Si el cirujano que lo operó, hasta si el médico que está en la guardia, las personas que hacen guardia, si pudieran pensar al sujeto desde la integralidad, si pudieran hablar más que de esta causa-efecto de lo que yo les hablaba al principio, ¿qué te pasa? Te duele la cabeza, tomá un ibuprofeno. Lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Me duele la espalda, diclodexa, punto y te vas, ¿no?
como si la guardia no podría ser la puerta de entrada del sistema de salud. En ningún lado está escrito que un centro de salud tiene que mirar integralmente, pero si vos te movés a una guardia, lo que haces es trabajar causa-efecto y expulsar a la población. Eso no está escrito, no son las bases del sistema municipal, es una práctica que se hace de alguna manera hasta locamente, como si la guardia es la emergencia, entonces todo lo demás se va rápido, ¿no? No tiene referencia con es eso es lo que no es el trabajo de una APS, pero no está escrito que tenga que ser así, al contrario, la APS tiene que ser la estrategia que nuclea el sistema, desde todos los lugares y en todos los efectores. Por más de que vos seas neurocirujano, anestesista, traumatólogo, si idealmente tendría que trascender hasta lo que haga que pague la salud, digamos, si yo tengo obra social, tendría que mi obra social trabajar de la misma manera, no está escrito que tiene que ser para la salud pública, ¿sí? APS no es igual que salud pública, ojalá el PAMI se organizara de la misma manera. Los abuelos, nuestras abuelas y nuestros abuelos, la verdad que tendrían muchísimo mayor derecho a la salud, ¿sí? Eso como para que quede claro. No sé si alguien más quiere preguntar algo, si no, les voy a pasar unos ejemplitos que ahora sí me gustaría escucharlos. Son preguntas que encontré en los Choice. ¿Nadie más tiene dudas con esto? ¿O tenía dudas de otros temas que quieran preguntarme? Pueden escribir si no se animan a abrir. Bueno, les presento, a ver si lo puedo poner para mirarlos, pero creo que no sé si voy a poder. No, ¿ustedes ven ahí? Sí. No, pero yo igual no los veo. ¿Ven? Sí. Bueno, les muestro algunos de los toys que encontré, como para que lo pensemos. Por ejemplo, este del examen 2014 es bastante sencillo. Ya creo que lo dije. Si yo hablo de educación para la salud, a qué hago referencia? ¿Nadie? Escríbanlo, si no, no importa si se equivocan. La idea es poder jugar. Sería como enseñarle al paciente las medidas que vos podés hacer para prevenir algo o para mejorar la salud. Pero Pero si yo tuviera que, si ustedes tienen este choice, y yo le digo, esta es una pregunta tomada del examen 2014, el concepto de educación para la salud corresponde a promoción de la salud. no lo vemos. Quedó la plaquita de salud como utopía. Perdón, a ver. Opciones, Inés, ¿Cómo? que estaban las opciones escritas porque no se verían. A ver ahí, a ver. Sí, ahora sí. Bueno, Pero de nuevo. la salud. ¿A qué corresponde? A la promoción de la salud. Ajá. ¿Qué dije yo recién? Si yo digo educación para la salud, ¿qué es? ¿Cómo? Prevención. Es la promoción de la salud. Bueno, acá hay como promoción, puede ser, o sea, recuerden que hablar de promoción de la salud desde lo que dice la Carta de Ottawa tiene que ver bastante más que educación para la salud, ¿sí? Tiene que ver con cambiar, tratar de cambiar las determinaciones sociales de salud, de hablar de medio ambiente, de hablar,
O sea, educación para la salud tiene más que ver con prevención primaria porque apunta más a una teoría de este nivel de prevención, de la teoría de riesgos y demás, ¿sí? Puede tener que ver con promoción de la salud, pero depende de cómo nos paremos para pensar el concepto de educación de la salud, ¿sí? Si yo lo pienso como que yo tengo el saber y le voy a enseñar a alguien, ahí soné, ahí estoy hablando más desde la otra teoría, ¿sí? Porque recuerden, la teoría de niveles de prevención tiene que ver más con la multicausalidad, con esto de los estilos de vida, con llegar a un diagnóstico temprano. La promoción de la salud, el sentido mismo tiene que ver más con el pensar la salud desde los problemas complejos, ¿no? Acá les traigo otra que un poco se las traje para que nos riamos un poco, ¿no? Esta es del 2018, como para que ustedes vean. Si yo les digo cuál de los siguientes es un motivo para aconsejar la realización de actividad física en los pacientes. Digo, A, preserva las funciones mentales, B, es la única forma de prevenir osteoporosis, C, ayuda a perder peso aún sin un plan de alimentación adecuado, D, mejora la función cardiorrespiratoria. ¿Ustedes qué dicen acá? ¿Qué pondrían acá? Sí, cuando vayan a hacer el examen. ¿Nadie quiere decir nada? Ahí están diciendo la A. Sí, yo lo que digo es que me río bastante cuando trataba de buscar preguntas de salud pública, por eso le puse a Fidel, mi perro, poniendo si es chiste o no, porque hay muchas preguntas, en los exámenes siempre va a haber una o dos preguntas que son bastante irrisorias, ¿sí? Porque si yo les pongo esta pregunta, nada tiene que ver con lo que les vengo diciendo, se lo puse a propósito incluso. Recuerden que el examen es nacional, que no vamos a tener todo el mismo paradigma de cómo pensar, ¿sí? Y que siempre va a haber preguntas que la verdad que son hasta intuitivas, porque yo le digo cuál de los siguientes es un motivo para aconsejar la realización de actividad física de los pacientes. La verdad, lo podemos usar por descarte, ¿no? Porque no es la única manera de prevenir la osteoporosis, porque si no tenemos un plan de alimentación, la verdad que la gente no va a perder peso. Y la verdad que esto que hacer ejercicio pueda aumentar los valores habituales de presión arterial no es, entonces la vamos a utilizar por descarte. Pero muchas de las preguntas parecieran hasta que se van a contraponer con la bibliografía y con lo que dice el examen y con lo que queremos trabajar, ¿no? Entonces se las puse, nada, para que nos riamos de algunas cosas que pueden suceder, que por suerte son las menos, ¿no? Acá les puse un ejemplo de que en todos los exámenes, este es del 2019, hay exámenes de las leyes nacionales, o sea, las tienen que repasar, sí o sí. Acá se las leo a ver si alguno ya lo quiere decir. Consulte una persona de 35 años de vida que quiere realizar una modificación corporal a través de una intervención quirúrgica en relación a la identidad de género. ¿Cómo debe procederse según la normativa vigente? A, se la deriva a psiquiatría. B, se le informa que debe tener diagnóstico de disforia de género. C, se le indica que es necesaria una autorización judicial. D, se le explica que debe firmar un consentimiento informado. ¿Ustedes qué ponen? Ahí dicen la D. Y sí, sí, por favor, no repasen las leyes. Este es otro ejemplo de que en todos los exámenes, esto no le puse los años, pero en todos los exámenes hay preguntas en relación a los niveles de prevención y problemas de salud. Por ejemplo, ¿a qué nivel de prevención corresponde la toma de Papa Nicolau? Secundario. Secundario. ¿La sangre oculta en materia fecal?
También secundaria. También secundaria. ¿Y las vacunas? Primaria. 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 ¿Y el lavado de manos? Primaria. Primaria. Vale. Esta es una final que en realidad es algo de lo que yo pienso según la bibliografía que podría aparecer. Este caso está en una de los textos que le sugieren. Está cortado, pero bueno, yo se las armo así. Si yo se los leo y después lo discutimos. Jessica, de 20 meses, concurre a un control de salud, tuvo lactancia materna exclusiva hasta los 5 meses, todavía continúa lactando. Ha tenido algunas diarreas en los últimos meses. Su padre trabaja esporádicamente como un changarín, su vivienda es de material y techo de chapas, sin terminar, no tiene agua corriente ni cloacas. ¿Cuáles son los determinantes de salud presentes en la situación? Yo les puse 3 opciones: pobreza, condiciones básicas insatisfechas o falta de acceso a agua potable y eliminación segura de excretas. ¿Qué dirían ustedes? Hablando de determinaciones, ¿eh? Y las determinaciones serían la falta de acceso a agua potable y la eliminación de excretas, porque es algo que es una política de salud, supongo. Bien, ¿alguien más? Yo pondría la 2 porque para mí una condición básica insatisfecha engloba todo. La pobreza, falta de agua. ¿Alguien más? Bueno, esta pregunta tiene un poquito de trampa y es algo de lo que les puede suceder en el examen, de que haya como 2 preguntas en una o 3 preguntas en una. ¿Por qué le digo que tiene trampa? Porque acá hay englobado 2 conceptos, que es el de pobreza y en realidad no es condiciones básicas insatisfechas, sino necesidades básicas insatisfechas o condiciones objetivas de vida. La opción sería la 3. Este es el cuadrito, ¿no? Hablamos de que la falta de acceso a agua potable más podría ser un determinante intermedio, ¿sí? De salud. Y acá les dejo las definiciones de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas. El NBI es un marcador, un método directo que se usa hace muchos años para hablar de un cierto grupo de población y para caracterizar la pobreza. La pobreza es un indicador específicamente económico, ¿sí? Es una construcción social. ¿Por qué digo que es una construcción social? Porque la pobreza es, como vieron que dice el límite de la pobreza, cierta población por debajo del límite de la pobreza, porque habla de la posibilidad de acceso a cierta categoría de vida, cierta forma de vida, ¿no? Si yo les dijera, si mi abuela era pobre, si mi abuela, por ejemplo, tenía 3 hermanos y sus abuelos sus padres que eran migrantes, habían venido en barcos, se habían instalado en el ferrocarril, tuvieron un montón de hijos, pero si yo hoy la veo, probablemente haya sido pobre. Ahora, mi abuela no se consideraba pobre, porque ellos comían todos, iban a una escuela primaria, porque en su momento no tenían acceso a una escuela secundaria, ¿sí? No estaban desnutridos, no tuvieron que salir a trabajar fuera del hogar, pero trabajaban fuera del hogar. Entonces, la pobreza siempre engloba una construcción social de qué es que es para esa sociedad ser pobre. En cambio, el NBI tiene marcadores bien concretos, como la vivienda, como los servicios sanitarios, como una educación básica y como un ingreso mínimo, que son las cosas que no vimos en el caso anterior porque estaban incompletas, ¿sí? Así que bueno, no sé si se habrán aburrido mucho. Si me quieren hacer alguna pregunta más, me la pueden hacer o pueden
si han visto un caso o lo que quieran, podemos charlar unos minutitos más. Y les dejo acá al Fidel, que es el que le da nombre a mi perro, que los invita a que, bueno, que aspiren a la perfección, al máximo en la salud pública, porque salud pública es lo que debería marcarnos el camino más allá de la especialidad que hagamos. Así que yo no tengo más para compartirles que lo que me quieran preguntar. O si han quedado con dudas, los que están por rendir no solamente el examen de residencias, los que tienen que rendir en la PFO, los que están cursando, si quieren pensar en alguna categoría más, si les queda duda. Yo lo que pienso que ahí están diciendo muchas gracias, ya dijeron antes que estaba muy clara la clase. Lo que está muy bueno de esto es que tan amplio las preguntas que pueden llegar a ver sobre salud pública o sobre estos temas, que lo más importante es poder llevar a la reflexión y a ordenar un poquito algunos conceptos como para que en el momento de que tengan que identificar la construcción de la pregunta, que como digo puede salir para cualquier lado, lo puedan hacer con un criterio, porque después te pasa, como dice Inés, que te decís, che, y esta pregunta, ¿a qué quería que pongamos? No sé, como el meme ese del toro mecánico, que todas las respuestas parecen iguales o todas pueden ser posibles. Bueno, no, hay diferencia y tiene que ver con estas cosas que estuvo hablando Inés. Sí, de entender sobre todo si digo, lo vuelvo a decir, esta clase está pensada para el examen de preresidencias, pero es para la vida, digamos. Siempre, si ustedes tienen que resolver un caso, siempre piensen en la salud como derecho, ¿sí? Y ahí lo van a poder, y no como derecho de lo que me parece a mí como derecho, ¿no? Sí, sino de derecho desde estas concepciones. Si podemos pensar estos tres ejes, nos van a ayudar a centrarnos y a pensar en una pregunta para el examen, y ojalá que en la práctica, ¿no? En la práctica que tengan, especialidad que elijan, o práctica que hagan, por más de que no hagan ninguna especialidad, acá y en cualquier parte, ¿no? Si se van afuera, lo mismo, digamos. Esto debería ser un derecho humano, la salud, ¿no? Ni más ni menos, en donde estemos.